Bien, yo soy Domingo Massa, soy economista profesional, matriculado en nuestro Consejo Profesional, el de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires, y soy el director del MBA, el Máster en Administración de Negocios de la Universidad de Morón. En este momento nosotros estamos presentando el Máster en Administración de Negocios y de modo conjunto coordinando acciones para que se pueda llevar a la práctica la ejecución y el dictado, articulándolo con el mismo Consejo Profesional de Ciencias Económicas al que pertenecemos. Este máster en Administración de Negocios tiene la particularidad de ser de los másteres conocidos a nivel internacional como Maestría en Administración de Negocios o MBA, de los generales. Existen distintos tipos de maestrías, en este caso el máster en Administración de Negocios que nosotros estamos presentando corresponde a los denominados de aplicación profesional. Como ustedes podrán ver en las pantallas que estamos presentando, este máster específicamente corresponde al campo de las ciencias económicas y tiene una estructura formal. Bueno, tenemos aquí a quien le toca dirigir, que recién lo hemos mencionado, y a un coordinador general que pertenece a la misma universidad. Este dato es muy importante. El máster en Administración de Negocios de la Universidad de Morón cuenta con la aprobación de la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria desde el año 2013 y además tiene una resolución ministerial que le da aprobación, y esto es muy valioso para resaltar, ya que cuenta con las dos acreditaciones máximas que determinan la posibilidad de inicio de un posgrado en la República Argentina. No obstante lo cual, creo que es muy interesante también comentar que una maestría de este tipo tiene reconocimiento internacional, y no de modo formal, sino específicamente cualquier egresado de un máster en universidades reconocidas en el ámbito público, en cualquier lugar del mundo, puede tener trabajo referido a lo que refiere justamente, específicamente, y valga la redundancia, al campo de la administración de negocios. Por ejemplo, un argentino egresado de un máster en administración de negocios puede aplicar sus conocimientos técnicos en los Estados Unidos de Norteamérica o en Europa, es decir, que allí existen maestrías similares a esta y que han dado base justamente a las que luego se han desparramado por el resto del mundo. En el caso puntual, esta tiene la validación formal, como decíamos, de la CONIAU y el Ministerio de Educación de la Nación. Es importante resaltar el número de horas, es decir, hay una validación previa que le da la formalidad para que adquiera el rango de máster, y puntualmente el MBA tiene 700 horas cátedra distribuidas en el campo de aplicación de práctica y en el campo teórico. Tiene un curso de nivelación. Nosotros lo hemos denominado como nociones básicas de administración y finanzas, de 24 horas. Allí incluso figura quien es el profesor titular de la asignatura. ¿Por qué motivo tenemos esta asignatura como curso de nivelación? Porque si bien está preparado especialmente para profesionales en el campo de ciencias económicas, es probable que haya algún nivel de asimetría entre los conocimientos técnicos de una profesión y otra que refiera al campo de aplicación profesional del máster en Administración de Negocios. Entonces, se refuerzan conocimientos muy básicos, por supuesto, en las nociones básicas de Administración y Finanzas. Siendo egresado de Ciencias Económicas, no requiere de este curso de nivelación, con lo cual es muy probable que alguna empresa, por ejemplo, busque financiar y capacitar a algún profesional en esta temática que no sea directamente egresado de la materia, pero para los profesionales en ciencias económicas esto no es necesario. Bueno, tenemos aquí una distribución para el primer año, donde directamente vamos a comentar cuáles son las asignaturas para poder determinar en qué consiste. Negociación y resolución de conflictos. Nos parece que es crucial trabajar sobre estas cuestiones en el campo organizacional y en la actualidad para tratar de jugar con cuestiones de administración en el campo preventivo. Es justamente la primera asignatura y conjugando dos cuestiones, la parte más dura de lo que es la carrera como máster y la parte que hemos denominado blanda. Aquí el campo de la negociación ha tenido distintas fuentes a lo largo de la historia,
probablemente de quienes más haya nutrido este tipo de situaciones ha sido el campo jurídico. En la actualidad, el manejo de los sindicatos y las fuentes legislativas aportan un gran conocimiento en el tema de la negociación y la resolución de conflictos, y nosotros le estamos dando un agregado que tiene que ver con el campo de las ciencias económicas. Tanto es así que el mismo término negociación está muy vinculado al origen etimológico de la palabra economía, porque negociación quiere decir negar el ocio, de modo tal que siempre está vinculado a lo que es la labor y la distribución de tareas y la resolución de conflictos. Observen la segunda asignatura, que es capital humano en las organizaciones. Esto sí es neurálgico en lo que refiere al comportamiento organizacional. En el caso de las dos primeras docentes, la primera es incluso una docente internacional que dicta materias similares a estas en más de 20 países, es argentina. La segunda es una profesora colombiana que estará visitándonos para impartir conocimientos en el campo de esta expertise. Información para la toma de decisiones. En este caso es un graduado de Ciencias Económicas que es directivo de nuestra universidad y responsable del área de Universidad de Empresa y actualmente del área de Administración, que además tiene una dilatada carrera en el campo empresarial y es docente universitario desde hace muchos años. ¿Por qué nos interesa, pero mucho, trabajar con la información para la toma de decisiones? El campo de origen parece ser el área contable, sin embargo aquí estamos trabajando sobre varios puntos, es decir, uno, lo que es la información para toma de decisiones desde el punto de vista de registración, además, de modo claro, lo que tiene que ver con lo que sucedió, pero también el control que se ejerce concomitante desde el momento que se conduce una organización y lo que se tiende a planificar y a presupuestar. Todo lo que es dato que sirve para su procesamiento, que se transforme en lo que nosotros conocemos como toma de decisión, debe haber pasado por lo que es información. Y la idea es que aquí se pueda trabajar fuertemente en las nuevas corrientes de lo que es información y toma de decisiones en ese sentido. Estrategias de comercialización, este es un campo muy interesante que tiene que ver no solamente con el término de comercialización como se lo conoce en la Argentina, sino que seguramente se trabajarán cuestiones de mercadotecnia, mercadología, investigación de mercado y las nociones básicas de logística que luego se trasladarán a otra asignatura. Estrategias financieras para que todo lo que hemos adquirido como conocimientos básicos en el campo de la matemática aplicada, es decir, el cálculo financiero, luego pueda ser utilizado desde el punto de vista estratégico como herramientas de financiación y desarrollo en el campo de los negocios. El caso del liderazgo, muy vinculado a la asignatura número 1, aquí tendremos alguna persona que ha desarrollado durante muchos años experiencias en el caso y que tiene un manejo teórico muy ubicado en lo que nosotros conocemos como liderazgo natural, liderazgo de desarrollo, especialmente en el campo de manejo de grupos humanos en las ciencias económicas. Gestión y costos. Aquí sobre gestión y costos estamos trabajando fuertemente con algunos profesionales. Este es un caso de un docente reconocido a nivel internacional que es doctora en ciencias económicas, cuya expertise nace en el campo de costos, contabilidad de costos, cálculo de costos, punto de equilibrios, pero todo dirigido al campo de la administración de negocios, no solamente desde el punto de vista de la administración y contabilidad. Tenemos gestión de operaciones. En este caso puntual es el escalón siguiente a lo que se conoce como logística. Nosotros creemos que en el campo de las ciencias económicas hay un campo abarcativo aún no totalmente explorado, que tiene que ver incluso con lo que se conoce, con la aplicación matemática de la investigación operativa, el cálculo de las teorías de las líneas de espera, etcétera, pero desde el punto de vista conceptual, que ha desarrollado un conjunto de teorías que las grandes organizaciones en el mundo comienzan a aplicar. Si nosotros quisiésemos ver ejemplos muy puntuales, podemos remitirnos a lo que ha sido el advenimiento de la acumulación de capital en el siglo XIX, lo que ha sucedido en el siglo XX, especialmente con las automotrices. Todas estas teorías que permiten que empresas de este tipo y los grandes aeropuertos optimicen sus tiempos y los valores económicos en los que deben trabajar, se trabaja en gestión de operaciones. El docente que estamos viendo en pantalla es un profesor que dirige varias maestrías en el campo logístico y gestión de operaciones, no solamente en la Argentina, sino en Brasil. Métodos cuantitativos va a ser el herramental necesario para dar soporte a este tipo de operaciones que nosotros mencionamos, y luego vamos directamente al caso de tecnologías, en este caso aplicados
a los negocios. Allí estaremos trabajando junto a 2 casos más, el ejemplo de simulaciones con simuladores de negocios que hemos adquirido en el exterior y que ya son dilatadamente probados, no solamente en organizaciones del extranjero, sino en empresas de primer nivel que venden programas muy conocidos, pero especialmente para las ciencias económicas y los contadores públicos, pero ya que comienzan a ser utilizados para la formación en el campo del management y gerencial para los empresarios y la gente de alta dirección. Contexto socioeconómico y político. Aquí vamos a trabajar un poco el campo del contenido y el continente que hace a la microeconomía y a la macroeconomía para toma de decisiones, es decir, conocer y aprender a interpretar el análisis de coyuntura. ¿Qué quiere decir esto? Es muy común que los profesionales de ciencias económicas debamos tomar decisiones a la luz de lo que el escenario económico nos plantea. Esto tiene que ver con cuestiones sociales y con cuestiones de interpretación política. No estamos hablando de cuestiones teóricas nada más. La ciencia política es una de las ciencias de mayor modernidad y de actualidad y vigencia, de la que se ha desprendido, por ejemplo, el campo de las relaciones internacionales en el siglo XX. Sin embargo, el manejo del contexto socioeconómico se hace crucial como interpretación para los profesionales, especialmente en ciencias económicas, a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, la interpretación de un presupuesto, el análisis de variables macroeconómicas, interpretar lo que puede pasar con las unidades económicas, ya no solo en el corto plazo, como en el siglo XX se las trataba, sino como variables de largo plazo para saber cuál es el retorno y la inversión que se debe realizar. Emprendedurismo e innovación, totalmente vigente, tanto es así que lleva algunos meses de tratamiento y aprobación la ley que da lugar a la necesidad de trabajar en ambos casos. Innovación con utilidad, no solamente en el campo del desarrollo para pequeñas y grandes empresas, sino trabajar con emprendedores que pueden tener la necesidad de conocer el campo de los negocios y su administración, a veces, insisto, con pequeños emprendimientos que no son considerados. Mercado de capitales. Esto suele ser, en muchos casos, una asignatura pendiente para los profesionales y no solamente de ciencias económicas en sus carreras de grado. Entonces, la idea es aprender a tomar decisiones con mercados alternativos de financiación, como sucede en otros países del mundo, en países desarrollados y no desarrollados. Es muy común que se empiecen a trabajar cuestiones de mercados emergentes a la luz de que las fronteras hoy son prácticamente virtuales por la enorme facilidad para realizar operaciones de carácter económico entre distintas naciones, tanto de comercio exterior como de comercio internacional, es decir, de comercio que incluye a 2 naciones punta a punta o una nación con el resto del mundo o el resto del mundo hacia esa nación. Se cree que es muy necesario considerar que de aquí en más las formas de financiación, incluso constituidas y manejadas por las entidades financieras, tendrán una acabada definición por los mercados de capitales mucho más allá de las amortizaciones internas que las mismas organizaciones plantean. Ética y desarrollo sustentable. Nosotros creemos que ha sido necesario plantear algunas cuestiones de ética profesional para todas las carreras, en especial en el campo de los negocios, porque además esto viene muy vinculado a lo que es la responsabilidad social de las organizaciones, en este caso seguramente empresaria. ¿Por qué desarrollo sustentable? Porque tiene que ver con cuestiones además de cuidado del medio ambiente y de manejo de los recursos que son utilizados en el campo de los negocios. Control directivo. Aquí lo que vamos a hacer es aprovechar gran parte de las variables consideradas en el resto de las asignaturas, pero en especial lo que hemos arrastrado en el campo de toma de decisiones, la información contable y las cuestiones que hacen a costos, para que no sea solamente un ítem, que también lo contiene, en el campo del management y de la gestión. Estructuras financieras, lo que vamos a hacer es trabajar fuertemente con estructuras alternativas a las que se conocen como tradicionales, especialmente para quienes no estén en tema, por supuesto, en el campo financiero, intraorganizaciones y fuera de la frontera de las organizaciones. Negocios internacionales tienen que ver con lo que habíamos mencionado, pero específicamente aprender a coordinar equipos que trabajen en el campo de las relaciones comerciales internacionales y su planteo,
tanto en el campo de los proyectos de inversión internacional como lo que puntualmente se conoce como finanzas corporativas internacionales. Y luego simulación de negocios, para acabar lo que hemos dicho anteriormente. Así tendremos un simulador que será utilizado a lo largo de toda la carrera, pero aquí de modo puntual, para un caso que comienza a desarrollarse desde el inicio del máster. Tenemos prácticas externas a empresas con una carga horaria determinada, con empresas de primer nivel que luego mencionaremos, donde cada uno de los maestrandos podrá presentarse y con un tutor dentro de la empresa y uno que nosotros tendremos desde la universidad podrá desarrollar prácticas específicas dentro de la elección que el mismo maestrando desarrolle, por ejemplo, en el campo financiero, en el campo de la industria real de la economía, como puede llegar a ser la automotriz, o en el campo de los servicios, como puede ser una gran empresa de seguros, o incluso de la alimentación. Luego tenemos alta dirección, donde vamos a trabajar la toma de decisiones solamente a nivel gerencial, y tenemos específicamente proyecto de inversión y plan de negocios. Aquí habitualmente trabajamos con la elaboración del proyecto de inversión, con la evaluación del proyecto de inversión, e incluimos lo que es algunos aspectos básicos de estimación de la demanda y lo que se conoce como investigación de mercado. Lo que tradicionalmente se conoce como business plan va a ser trabajado como plan de negocios. Por tratarse de elementos diferenciados y cuestiones claramente distintas, nosotros los tomamos como temas que son distintos. Sin embargo, están vinculados. Es muy difícil a esta altura de las circunstancias creer que un proyecto de inversión solamente se resuelve en el campo intuitivo. Requiere herramientas profesionales y aquí las vamos a tratar. Y tenemos un taller de trabajo final. Esto tiene una particularidad que la vamos a mencionar en este momento, y es que en el taller el desarrollo del caso por práctica de aplicación profesional, que hemos mencionado como característica distintiva de este máster, es donde se va a desarrollar, pero que va a ir arrastrando contenidos desde la primera asignatura. Esto quiere decir que la típica dificultad que se posee en el sistema universitario argentino en el desarrollo de los másters, que es la tesis final, con este punto se encuentra prácticamente sorteada, porque desde el primer día, cuando comienza el cursado de la primera materia, el maestrando deberá y podrá plantear a su primer profesor cuál es el caso de interés que se moviliza para desarrollar a lo largo de toda la carrera. Al culminar con el taller de trabajo final, lo que habrá hecho es darle formato a ese caso y a ese trabajo, por ejemplo, un proyecto de inversión, para que el mismo sea presentado en los tiempos de rigor formal y luego evaluado, de modo tal que no se encuentre con la situación real que una vez concluida la maestría debiera elaborar solo todo el trabajo en un tiempo determinado, y como pasa en el porcentaje mayoritario de los casos en nuestro país, luego no se concluyen las maestrías porque no se terminan las tesis. Voy a reforzar el concepto, esta es de aplicación profesional y no es solo de contenido teórico. Aquí, como ustedes ven en las pantallas, tenemos algunos casos específicos que mencionamos de empresas para el desarrollo de la práctica profesional. Tenemos Arcos Dorados, que ustedes saben muy bien que entre sus organizaciones contiene a McDonald's, con quien además tenemos desarrollado una carrera que se dicta a nivel internacional, no solo en la Argentina, sino en otros países, que es la de comercialización minorista, que ha sido un desarrollo conjunto entre Arcos Dorados y la Universidad de Morón. Luego Santander Río, para el caso específico de quienes quieran desarrollar una práctica en el campo financiero, La Serenísima, como decíamos, y Toyota, en el caso específico de la economía real. Tenemos funcionarios en ambas empresas, en realidad en las cuatro. En Arcos Dorados, un alto directivo durante muchos años, ha sido director de una de nuestras carreras. El CEO de Toyota Argentina es un egresado de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, y tenemos convenios y desarrollos y funcionarios trabajando en La Serenísima que son de nuestra universidad y de la provincia de Buenos Aires en los cuatro casos. Bueno, ¿cuál es el perfil del egresado que nosotros hemos diseñado?
Primero, que tenga la posibilidad clara de identificar los potenciales y riesgos económicos, financieros, humanos y socioeconómicos y políticos del contexto. Si ustedes recuerdan las pantallas anteriores, habrán visto que los contenidos de las asignaturas tienen que ver con esta cuestión, es decir, saber identificar datos que pasen a ser información para toma de decisiones, pero interpretando lo que suele suceder en el contexto socioeconómico y en la coyuntura. Habilidades directivas y de gestión, más allá de la posibilidad de trabajar a nivel de emprendedores, poder manejar el management de alta dirección y escuela, es decir, adquirir habilidades, pero a su vez poder transmitirlas en grupos de trabajo. Fomentar el trabajo interdisciplinario, nos pareció crucial que esto se diera. En realidad hay personas con un elevadísimo desarrollo de trabajo individual, pero tratamos de que las personas que se desarrollan en el máster puedan trabajar en equipo como en la actualidad se solicita. El término interdisciplinario debiera ser complementario al de transdisciplinario, como si fuera un pequeño hilo que atraviesa todas las disciplinas que nosotros acabamos de mencionar. Desarrollar a los emprendedores y la innovación. Es muy probable que alguna persona que quiera trabajar en el campo del MBA lo haga pero por interés personal, es decir, que por ejemplo quiera innovar en la presentación de un producto, un servicio o en la profesión, pero que quiera administrar su propio negocio. Y aquí el caso se trata de modo personal, no es solamente preparar profesionales para las grandes corporaciones o grandes empresas. Capacidad de adaptación a la cultura de las organizaciones. En este caso puntual, la idea es que haya flexibilidad, que los profesionales que terminen la maestría, el MBA, en este caso puntual, tengan una adaptación muy similar a lo que se ha dado en las grandes organizaciones con las matrices de inversión de capital, es decir, una flexibilización o automatización flexible, pero desde el punto de vista mental, que puedan adaptarse a una organización a la hora de ser evaluada o desarrollada, tanto financiera, de la economía monetaria, de la economía real, etc. Luego, responsabilidad, integridad y humildad, es decir, incorporar conocimientos a sabiendas de que esto no es la suma perfección, sino que es probablemente el primer paso para ingresar a un gran campo muy interesante como es el de los negocios y especialmente a nivel internacional. Luego la administración del tiempo, que suele ser uno de los factores críticos para los profesionales en la actualidad. Trataremos así de desarrollar todas las teorías necesarias y las prácticas para optimizar este manejo, en especial porque se trata del único bien económico no renovable. Bueno, estamos invitándolos entonces a que desarrollen esta experiencia muy valiosa y formalmente acreditada a nivel internacional y con utilidad a nivel internacional, que cuenta con el apoyo no solo de las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Morón, sino de la misma Universidad de Morón y muy especialmente de las autoridades que siempre acompañan este tipo de proyectos innovadores del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier inquietud al respecto se pueden contactar a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Morón, a la Delegación Morón del Consejo Profesional de Ciencias Económicas o directamente al IPIT del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Espero volver a verlos, pero esta vez en las aulas. Muchas gracias.